Hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos iniciando un nuevo formato de capacitación. En este caso, haciendo centro, tomando un tema específico que tiene cierta complejidad, como es la lectura e interpretación de los planos eléctricos de la Volkswagen Amarok. Quienes se capacitan en este vehículo habrán visto que es un tema a veces de cierta dificultad entender, sabiendo que es sumamente necesario contar con esa información. Por lo tanto, hemos hecho un video corto, algo así como 45 minutos, que el capacitador está hablando sobre una pantalla de una computadora, mostrando cada uno de los pasos, los procedimientos, las coordenadas que usa en este caso Volkswagen en el mundo para que sus mecánicos, por lo tanto también nosotros no podríamos contar con una información menor que la de ellos para correr en la misma ventaja, podamos resolver fallas en un vehículo que en Argentina se ha vendido muy bien, que seguramente se seguirá vendiendo y que por lo tanto cuando llegue a nuestro taller debe ser analizado rápidamente con diagnósticos seguros y rápidos. Ese es el secreto de siempre, el secreto ese de donde somos eficientes. O sea, si somos eficientes podemos lograr que nuestro emprendimiento funcione. Así que disfruten de este material que a continuación comienza y ante cualquier duda, como siempre, estamos a su disposición. Gracias. Bien, entonces vamos a arrancar un poquito con la explicación de los planos originales que utiliza Volkswagen, en este caso para la Amarok. Vamos a entender un poquito cómo está armado y de qué manera nosotros podemos interpretar y poder leer este plano eléctrico que utiliza Volkswagen para toda la línea de sus vehículos. En este caso vamos a hablar de Amarok. Vamos a empezar a estudiar el plano y de la mano de eso vamos a aprender un poquito ya todo lo que tenga que ver con alimentaciones en la Amarok y todo lo que tenga que ver contra control de relays, ubicación de fusibles. O sea que vamos a aprovechar un poquito la idea de primero entender qué es cada cosa y cómo yo lo puedo seguir al plano, y luego de eso vamos a aprovechar, a medida que vamos aprendiendo a utilizar el plano, vamos a aprovechar para ir ya nombrando algunos relays importantes que podrían llegar a generar que la camioneta no arranque, ¿sí? Bien, entonces yo voy a arrancar un poquito con alimentaciones. No necesariamente voy a presentar alimentaciones de PCM, sino que voy a ver un poquito globalmente cómo arma Volkswagen los planos eléctricos. Bien, miren esto. Acá en este caso tenemos la ubicación de la batería. Nosotros en los planos originales de Volkswagen vamos a encontrar en la parte más baja, si yo sigo la batería, si yo voy a la parte más baja, me encuentro contra esta barra colectora. Esta barra colectora es una barra colectora de masa, o sea que podríamos decir que en cualquier hoja del plano que estemos, siempre esta barra de acá abajo, la que debajo de la barra tiene números o coordenadas, es una barra de puesta a tierra, o sea que esto va a ser una conexión de masa. Entonces ya podríamos observar, acá en este caso, voy a agrandar un poquito la imagen. En este caso tenemos la ubicación de la batería y la conexión del negativo de batería contra la tierra en la camioneta, o sea, contra la puesta a masa de la camioneta. Entonces, miren esto, ya acá podemos ver algún detalle, podemos ver que la conexión a tierra tiene una indicación al lado diciéndome que es el número 1, o sea que esto después nos va a servir a nosotros para que al momento de querer ubicar dónde va esta masa, este formato, este numerito me indica a mí cuál es la ubicación de la masa en la camioneta. Después vamos a elaborar sobre alguna más conocida, porque esta por ahí es media fácil de ubicar, por el hecho de que la batería conecta directamente contra carrocería, o sea que es un cable bastante fácil de poder encontrar. Vamos a elaborar después con algunas de estas para poder localizar la masa esa en el PCM. Entonces, fíjense que al lado de este componente, si bien este componente es fácil de entender por el esquemático, al lado posee, al ladito del componente está la letra A. Si yo voy al costado del plano, a mano derecha, me voy a encontrar con que A corresponde a la batería, ¿sí? O sea que siempre en los planos de Volkswagen, al lado del componente va a haber una letra, un número o un número y una letra, y al costado en el plano voy a tener que es
esa letra o qué es ese número o qué es esa letra y número, ¿sí? O sea que siempre al lado de cada componente, de repente acá tenemos CX1. Si yo voy acá al costado, al lado de este componente, vamos de vuelta, al lado de este componente tengo la letra CX1. Si yo no sé qué es este componente, vengo acá al costado y ahora voy a buscar CX1. Alternador con regulador de voltaje. Alternador with voltage regulator. O sea que tengo alternador con regulador de voltaje. O sea que me está diciendo que este es el componente alternador, incluido el regulador de voltaje. O sea que siempre al lado de cada componente en Volkswagen, de repente acá en este componente, ahí dice la letra B larga. Ahí podemos ver, agrando un poquito más, ahí podemos ver la letra B larga dentro del componente. Vamos a alejar un poquito, o sea que si yo ahora voy a esto, voy a leer a la letra B larga acá en la denominación, me voy a encontrar que la B larga, me voy a encontrar acá, que la B larga es el starter, o sea que estamos hablando de el motor de arranque, ¿sí? O sea que siempre al lado del componente, va a haber una letra y al costado del plano, a la derecha del plano, va a estar la indicación de qué es ese componente. Bien. Entonces, vamos a acercar un poquito el plano. Entonces, podríamos decir, a modo de síntesis, la línea de abajo es una puesta a tierra. Esa puesta a tierra va a tener una indicación. Este número me va a decir a mí dónde está localizada esa masa en la camioneta. O sea que es un dato bastante importante porque me va a permitir a mí encontrar esta, no hablo por ahí de esta masa porque es la más fácil de encontrar, pero sí por ahí hablo de otra masa donde donde yo vea por plano de que un componente tiene que reposar uno de sus pines contra masa. Si yo encuentro que sobre ese componente no hay masa, estaría bueno saber de dónde viene esa masa y esta indicación me dice a mí de dónde viene la masa y dónde está localizada en la camioneta. Bien. Ahora, podemos ver que desde la batería, desde el borne positivo de la batería, vamos a seguir un poquito el plano, desde el borne positivo podemos ver que salen dos cables, ¿sí? Bien, si yo sigo este cable fino, si yo sigo este cable finito, si yo lo sigo, viene por acá, alimenta un fusible, ¿sí? O sea que ese mismo cable que salió de batería alimenta al SA. Acá me está indicando que es la fusiblera A, el fusible número 1, ¿sí? Si bien en otro video ya lo hemos hablado, la Amarok tiene fusiblera A, fusiblera B y fusiblera C. La A y la B son fusibleras que están ubicadas cercanas a la batería de la camioneta y la fusiblera C es la fusiblera que está en el interior, en el habitáculo, a los pies del conductor. En este caso me está indicando que es un fusible ubicado sobre la fusiblera A y es el fusible número 1 de una capacidad de 175 amperes. Si yo sigo esta barra colectora, acá aparece el nombre de esta barra, TV1. Este dato nos va a convenir empezar a recordarlo porque a medida que avancemos sobre el plano, todas las barras que estén nomencladas con la TV1 significa que esa barra es una conexión directa contra batería, o sea que debería haber un positivo de 30, un positivo que viene directo de batería. Entonces este dato comencemos ya a recordarlo, después en el manual hay un apéndice donde me hace recordar estas cosas, pero me va a servir a mí para entender el plano. TV1 significa que es una conexión directa a batería. Acá aparecía entonces un fusible, la fusiblera A, el fusible 1 de capacidad de 175 amperes, que se alimenta directo de la barra TV1, o sea que este fusible recibe alimentación directamente de batería. Bien, bien. Ahora, yo voy a seguir el otro cable de positivo que salía de la batería. Sigo este cable. Fíjense que ya acá en el plano me aparece algunos datos sobre ese cable, tal así como la sección del cable. En este caso es un cable de 35 milímetros, ¿sí? Es un cable que es el que va a alimentar con positivo firme al motor de arranque. Es un cable grueso de 35 milímetros. Y acá aparece el color del cable, SW, ¿sí? Volkswagen utiliza un formato distinto al que por ahí nosotros veníamos acostumbrados a ver sobre los cables.
Y en este plano ya el mismo cable sobre la imagen corresponde al color que yo voy a encontrar sobre la camioneta. Nosotros podemos ver en la filmación que el cable acá es de color negro. Entonces este cable, cuando yo vaya a la denominación SW, me va a dar la indicación de que este cable es de color negro. En los mismos planos, si yo alejo un poquito acá la imagen, alejo un poquito, en los mismos planos, en esta zona de acá, en los mismos planos, yo puedo encontrar la denominación de los colores, donde podría buscar la denominación SW, la que nosotros hablábamos recién, SW, donde me está diciendo que el color es black y la traducción al castellano sería que sería un color de cable negro. O sea que acá tenemos WS, que en inglés sería white, que para nosotros sería blanco, aparece SW, donde la traducción al inglés sería black, para nosotros sería negro. Acá aparece RAW, que la traducción en inglés sería red, para nosotros va a ser de color rojo, y así sucesivamente con los demás colores posibles a encontrar en los planos. O sea que el mismo plano de Toyota, en cada página de cada plano, tiene esta tablita de recordatorio donde me va a servir a mí saber cuál es el color del cable que estoy buscando. Bien. Bien. Entonces, vamos a alejar un poquito. Vamos a volver a donde estábamos nosotros. Habíamos ubicado que desde la batería salía un cable que era la barra TV1, que era el que nosotros estuvimos hablando anteriormente, y un cable más grueso de 35 milímetros, un cable mucho más grueso, vamos a acercarlo. Este cable de 35 milímetros, de color SW, vimos nosotros por la tablita que SW corresponde a black, traducido al castellano, corresponde a color negro. Si yo sigo este cable, va a la conexión 30 de lo que sería B. Anteriormente ya vimos lo que era B, era el starter, era el motor de arranque, o sea que ese cable grueso va y en realidad alimenta de positivo de batería al motor de arranque. Ahora miren esto, si yo miro el mismo componente de motor de arranque, aparece ahora la parte del automático, donde tiene que recibir positivo en condición 50, o sea que eso también ya tendríamos que nosotros saberlo. 30 para nosotros es conexión directa de batería, 15 de contacto y 50, como vemos acá, significa conexión de arranque, o sea que sería la posición 3 de la contactora. Bien, entonces vimos que un cable de batería venía directo desde la batería hacia el motor de arranque, un cable bastante grueso de 35 milímetros. Ahora, si yo voy a la condición de más 50, esto, dependiendo del vehículo, podría venir directamente desde la contactora, podría venir desde un relay, podría venir desde el PCM. Lo que yo ya tengo que saber que más 50 o 50 significa que ahí tiene que haber positivo de arranque. Bien, si yo voy a este cable, me dice que, vamos a agrandar un poquito la imagen, me dice que es de 2,5 milímetros, y el color es SW/RT. Si yo voy a la tablita de colores, SW, recordemos que era negro. Y finalmente también teníamos RT. A ver, volvamos al plano. Si bien digo RT, acá, fíjense que en la tablita me figura RS o RO, no me figura RT. Pero es un error en el plano. Pero fíjense que RT, si yo voy al color en el cable, este cable es negro con rayas rojas, o sea que este RT significa rojo, no debería haber una T acá, debería haber una O, es un error que aparece en el plano, pero por eso que está bueno utilizar este plano en formato original, porque el mismo cable está pintado del color que voy a encontrar en la camioneta.